Hola Ana, ¿cómo estás? Muy Bienvenida a bien, Verdades Incómodas. gracias. ¿Estás cómoda en el sofá? Estoy súper bien. Es- Ana, ¿de cuánto estás embarazada? Pues ahora de 32 semanas casi, que son unos 8 meses. Me quedan 2 para parir, básicamente. Te queda nada. Sí. Bueno, ahora hablaremos de lo que ha supuesto también la maternidad en el proyecto del que vamos a hablar, porque tú eres bióloga, pero además eres una apasionada de la cultura, de la historia antigua y también de la mitología. Y a raíz de esto creaste el proyecto Desvelando a la Diosa, que yo lo conocí a través de una entrevista que escuché de ti con Lidia Manot, de Open Mandarina, donde hablabais de cómo se ha creado a lo largo de la historia la concepción de las relaciones basadas en la monogamia, influenciada por la política, la cultura y sobre todo la religión. Ujú. ¿Qué verdad incómoda te llevó a desarrollar a ti este proyecto? Pues mira, creo que vino en pandemia. Este proyecto nació en pandemia total del Ujú. aburrimiento de estar en casa y sin saber qué hacer, que me puse a leer un montón, a investigar más cosas que me interesaban, pero había como semillitas que se habían introducido como antes en mi vida, ¿no? Y yo creo que la verdad más incómoda fue, o sea, yo soy poliamorosa ahora mismo, y fue cuando conocí a mi actual pareja, con la que vivo, y el padre de la bebé, que, bueno, en la primera cita o así, no, en la primera cita no, llevamos como 5 días saliendo. Y yo ya estaba como en mi mundo de Yuppie, del que Lidia ha hablado antes en el podcast anterior, ¿no? De, lo que ha dicho de la tercera cita, si no dices a la tercera cita, la otra persona ya te está llevando a la monogamia, ¿no? Y se cree que todo es de otra manera. Pues yo estaba haciendo eso con mi pareja, ¿no? En plan, he conocido a este chico, es maravilloso, vamos a ser monógamos, felices para siempre. Y ya veía yo casada, me veía casada ya con él y con hijos y con todo, ¿no? Súper bien. Y nada, 5 días, fue muy rápido, me dijo, mira Ana, tengo que contarte una cosa, y es que yo soy no monógamo, creo en las relaciones abiertas. Y a mí me dio un cague, o sea, me dio un cague, un bloqueo, un miedo que pensé, tío, me he hecho a correr, y ya está, 5 días maravillosos, pero es que no quiero relaciones abiertas, me consideraba una persona muy emocional, lo soy, muy celosa, en plan, yo no voy a poder tolerar esto. Y en ese momento no vi, o no pude ver, ¿no?, que yo había sido infiel a todos mis ex. O Yo sea, cuando me lo contabas el otro día pensé, ole tú, porque creo que se dice mucho más de los hombres que de las mujeres, ¿no? claro, pero yo había Esto. sido, es que es eso, yo había sido infiel a O sea, no todos. por ser infiel, sino por decirlo, mira, es que a Ah, mí me ha pasado y yo lo he hecho, ¿no? claro, yo soy una persona con una sexualidad, con una libido muy alta, o sea que me encanta disfrutarme conmigo y con otras personas, y, y yo me enamoraba de otra gente, y yo sentía por otra gente mientras estaba en pareja, ¿no? Entonces yo había, durante, no sé, los primeros 10 15 años de mi vida, no sé, desde que tuve parejas, pues había creído en el amor este de Disney, ¿no? En plan, tengo una pareja, pero luego me enamoraba de otra y pensaba que la que tenía, pues no era el hombre de mi vida. Porque es que si realmente fuera el hombre de mi vida, no me estaría enamorando de otra persona, no sentiría cosas por otra persona. Entonces, ¿qué hacía? Pues, pues yo le metía los cuernos y disfrutaba el estar con 2 personas, pero claro, con la culpa. Y con sentirme que esta persona no es la persona de mi vida y al final lo acababa dejando, ¿no? Y así fui, bueno, estuve en muchos triángulos amorosos, con todas las historias y desaventuras y que os podéis imaginar, ¿no? Y viviendo esa, la dicotomía de, guau, quiero mucho a esta persona, pero me siento cosas por otras y me enamoro de otras personas, ¿no? Entonces, cuando mi pareja actual me propuso esto, mi primer instinto fue correr, en plan, pero dije, no, no, espera, revísate. O Claro, a sea, lo mejor es claro, algo a lo claro, mejor es lo que yo quiero, o lo que claro, me o va bien, sea, ¿no? ¿qué hay más allá del miedo? O sea, ¿qué hay más allá de esto que estás sintiendo de congelamiento de, mira, aquí no voy a ir? Y es una verdad incómoda, en plan, igual tú necesitas esto y lo que tienes que aprender es a navegarlo, a transitar emociones, a entender los celos y a crecer personalmente con esto, ¿no? Entonces ahí decidí embarcarme en el mundo de las relaciones abiertas, llevo ya 5 años, o sea que nada mal. Y bueno, he vivido mucho y he aprendido mucho. Entonces digamos que esto fue el pilar de me considero no monógama, me funciona el modelo, es retante, pero también me hace crecer personalmente un montón, ¿no? Entonces yo es como que ahí me descubrí muy libre y como una parte como se sentía muy de verdad, ¿no? Entonces, toda la parte que tengo de, pues sí, de bióloga, de investigadora, de querer saber el porqué de todo y también el porqué del pasado. En plan, me flipan las mitologías desde niña, Egipto, antigua Grecia, y he leído un montón. Entonces, en la pandemia, como no tenía nada que hacer, pues empecé a leer un montón sobre
dioses, diosas, antigua Grecia, bueno, todo. Y empecé como cada vez a encontrar libros más concretos y descubrí el pastel que no nos han contado sobre la historia de las no monogamias. O sea, hasta dónde se remontan, que en realidad se remontan al origen de la humanidad. Y ahí fue como, oye, que la no monogamia y el sentirse atraída por más personas no es un invento de ahora, sino que es natural. O sea, ha sido natural para el ser humano durante mucho tiempo y para los animales también. Entonces es como, wow, que esto tiene todavía más sentido. Y luego, si además de esto le sumas la represión de la mujer, o sea, todo el tema del feminismo actual, ¿no? De cómo a la mujer, o sea, las mujeres no hemos estado oprimidas así de por vida. Esto llegó a un punto donde el patriarcado llegó, se instaló y cambió todo el paradigma, ¿no? Entonces es como, wow, todo esto tiene mucho sentido, nadie está hablando de esto, quiero crear un proyecto para hablar de esto, de sexualidad, de no monogamia, de la historia antigua, de los orígenes, de emociones, de celos y ahora últimamente pues de maternidad, ¿no? Porque también con el embarazo he entendido otra pieza que también encaja aquí, que es cómo las madres eran súper importantes al principio de los tiempos, ¿no? Ligado con el tema de las no monogamias y de la libertad de la mujer, y oprimiendo a las madres, oprimieron a la mujer, básicamente, ¿no? Y es como la pieza que me faltaba para encajar, en plan, todo es una misma cosa que se encargaron de fragmentar. Y al final, pues consiguieron eso, la sumisión de la mujer y la represión total. Claro, es que si nos vamos al Paleolítico, es que a mí la historia me pareció flipante porque la entendí en retrospectiva cuando tú lo estabas contando, ¿no? Decías, ostras, las relaciones en el Paleolítico normalmente eran poligámicas, ¿no? Claro. Y además, bueno, es lo que me gustaría que nos contaras, ¿no? Se creó esta idea del sagrado femenino, de la diosa, porque no atribuían que la sexualidad era aquello que producía que la mujer se quedaba embarazada. Claro. Por eso concebían que la mujer era el único elemento generador de vida, Claro. igual que la tierra, como las semillas, ¿no? Total, claro. En el Paleolítico, tú piensas que la familia de padre, madre, hijos, como tal, no podía sobrevivir. En el Paleolítico se sobrevivía en grupos, en tribus, ¿no? Porque es que hay depredadores, hay naturaleza, hay tormentas, hay adversidades, no tenemos una casita perfecta que nos da comida, refugio, luz, gas y electricidad, ¿no? Entonces se vivía en tribus. Y claro, la tribu era un elemento per se, no había... Somos una tribu, pues esta es mi pareja y estos son mis hijos, y no, la crianza era en tribu, la protección, la caza, todo era en tribu, ¿no? Entonces la sexualidad era en grupo. Y no significa orgías, significa que los miembros de la tribu se acostaban con los miembros de la tribu, sin que fuera monógamo, o sea, sin que fuera monógamo, en plan tú conmigo y tú con... Era como la sexualidad compartida, ¿no? No se sabe si era en grupo o si era a diferentes momentos del día porque nadie está ahí y realmente conseguir hallazgos arqueológicos que nos demuestre eso es, o sea, es suficiente que tengamos tumbas, pero es muy difícil, ¿no? Pero lo que sabemos seguro es que, claro, en el Paleolítico, que estamos hablando desde el 200.000 antes de Cristo al 100.000 antes, o sea, desde el 200.000, 100.000 antes de Cristo hasta el 10.000 antes de Cristo, o sea, son muchísimos años, estamos hablando de 200.000 años o 100.000 años de historia de la humanidad, ¿no? Ahí los humanos no entendían eso, la relación entre sexo y nacimiento. ¿Por qué? Uno, porque pasaba 9 meses antes, y claro, recordarse lo que ha pasado 9 meses antes ya tal, y además que es que la ciencia ahora nos ha ayudado mucho a entender muchas cosas, pero en ese momento no era tan evidente de que a la fecundación daba lugar a una vida y a los 9 meses un parto, ¿no? Entonces, claro, se proyectaba la magia, porque para ellos lo que no entendían con ciencia, porque no había ciencia, claro, es magia, es la mujer. O sea, la mujer es la creadora de vida. Entonces, esto le da un rol a la mujer importantísimo. Sin mujeres no hay reproducción, sin mujeres no hay niños, sin mujeres no hay futuro, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empezó a proyectar la imagen de divinidad en la luna, básicamente. El primer culto fue la luna. ¿Por qué? Porque es un ser que está en el cielo y que cambia. Durante todos los meses pasa por muchísimas fases. Y además está relacionada con la naturaleza. Porque los cambios en la luna también tenían muchos cambios en los animales y en las mareas. En las mareas, o sea, la luna realmente cambia mucho, ¿no? Y también en los ciclos humanos, que en ese momento, sin luz artificial y tal, se cree que los ciclos estaban mucho más sincronizados, que todas las mujeres tenían el ciclo a la vez y estaban en ovulación a la vez, sincronizado con la luna. Claro, es que el ciclo menstrual es de 28 días, como el ciclo de la luna. A ver, ahora no, o sea, pero un ciclo regular, aunque no debe ser así, cada mujer tiene un ciclo diferente, pero
alrededor de 28 días, ¿no? Entonces, claro, para ellos era magia, no era una divinidad. Entonces, en función de que se iba avanzando en el tiempo, se fue proyectando pues de la luna, ¿no? a la diosa mujer, que puede ser como divinidad o puede ser también considerada como la ancestra original. En plan, si yo sé que he venido de una mujer y mi madre ha venido de una abuela, y claro. La ancestra original. Entonces, esto hay evidencias, hay muchas evidencias de incluso 25.000 años antes de Cristo, de las Venus paleolíticas que se han encontrado por toda la vieja Europa, o sea, desde España hasta Rusia se han encontrado figurillas de diferentes tamaños, donde hay una mujer con unos pechos abundantes, tripa, embarazada, que es la primera religión culto, ¿no? Entonces, ahí volvemos al tema de las madres. O sea, como la maternidad era como una divinidad, porque al final es como... Aquello que hace el milagro. Claro, que hay más mágico que dar vida. Sí, es que incluso yo ahora, embarazada y sabiendo lo que es, a veces como que mi cerebro le falta un paso, en plan... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Tú no estás haciendo nada y lo estás haciendo todo. Sí, y no sé hacerlo. O sea, lo está haciendo mi cuerpo, yo no estoy controlando nada, ¿no? En plan, el cuerpo es súper sabio y sabe hacer cosas que yo no sé hacer. O sea, que yo desde mi mente no sé controlar, ¿no? Entonces, imagínate si no sabemos nada de ciencia, cómo se proyectaba y cómo se adoraba a la energía de maternidad, de fertilidad, ¿no? De fecundidad. Y esta imagen de la diosa fue evolucionando realmente a lo largo de las culturas, ¿no? Que esto me pareció increíble poderlo ver, que es como el mismo contenido, la misma esencia, pero con distintas formas. Exacto, porque estamos hablando del Paleolítico, donde la divinidad era como mucho más burdo, mucho más sencillo, ¿no? La luna, estatuillas de mujeres, la primera ancestra. Hay distintas teorías de si es realmente una diosa o si es la primera ancestra, lo que significaba. Pero cuando hubo ya los primeros asentamientos, o sea, entramos en el Neolítico, pasó en 3 lugares del mundo, se cree. En el sureste asiático, en Centroamérica y en Mesopotamia. Yo me centro siempre en Mesopotamia porque es lo que me queda cerca y es lo que también hay más evidencia. Entonces ahí esas tribus nómadas se empezaron a asentar, a hacer poblados, y ahí sí que vemos que hay muchas divinidades diferentes, que son todas mujeres, o sea, hay una diosa única, una diosa madre, pero que en claro, de Mesopotamia salieron muchos poblados, o sea, que se fueron extendiendo, ¿no? Entonces hay, yo qué sé, la antigua Siria, Egipto, Babilonia, Mesopotamia, Turquía, Grecia, todo lo que sea, en distintas culturas hay siempre una única diosa, que tiene distintos nombres, como puede ser Astarte, Asherah, Ishtar, Hera, Artemis, Isis, Tiamat, Inanna, o sea, hay muchas, ¿no? Cada cultura tenía la suya, pero una diosa muy similar, que era la diosa del todo, la diosa de la vida y del nacimiento, de la fecundidad y la fertilidad, la diosa de la naturaleza y la diosa de la muerte, claro, porque son los ciclos. O sea, es como todo lo mágico, pero todo lo que la vida nos enseña, está incluido en la diosa, ¿no? La diosa madre, pero también la diosa amante. O sea, es como la mujer representada en todas las etapas de su vida. También existe la diosa triple, que es como doncella, madre y anciana, ¿no? Entonces, como tenía todas las cualidades como diosa, y eso, estaba como en todas las culturas. Esas culturas, esos pueblos vivían de la agricultura, vivían de la tierra, vivían de la ganadería, ¿no? Entonces, claro, para ellos la naturaleza era importantísima. O sea, si la tierra no daba frutos, ellos no comían, ¿no? Entonces, claro, es como la diosa como maternidad, ¿no? Como diosa que da hijos y que nos da las futuras generaciones, pero también que nos da el alimento, ¿no? Y que podemos vivir de ella. Entonces es como la madre tierra también. Y bueno, estuvimos mucho tiempo viviendo con este único arquetipo que lo juntaba todo, ¿no? Claro, y con ese concepto de divinidad de una mujer. Es que es muy increíble. O sea, que Dios sea mujer realmente le da a las mujeres un rol súper importante en la sociedad. Porque cambiando los mitos, cambiando la religión, cambias totalmente cómo se concibe ese género en la sociedad. O sea, que Dios sea hombre o mujer cambia muchas cosas. El otro día, ayer, estaba hablando con un amigo, con Armando, que tiene una casa de té aquí en Barcelona, se llama Interior de Té, la Tete, y le comentaba todo esto y le decía, ostras, ¿qué necesidad tenemos los seres humanos que a lo largo de las épocas siempre hemos necesitado tener esta figura de divinidad? ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a esto, no? Y él me
me hacía la reflexión, le decía, ostras, para mí es muy importante reconocerme en la divinidad, digamos, ¿no? En el sentido de tener estos referentes, de darme cuenta de toda esta historia, porque a mí me coloca en otro lugar, ¿no? También, porque siempre ha habido en la religión cristiana ese Dios en lo masculino, ¿no? Entonces hay como una parte que está excluida, en la que yo me reconozco también, ¿no? Y él me decía, pero en realidad no es ni una cosa ni la otra, Mireia, porque es un concepto. Y me quedé como, ostras, pues tiene razón también, ¿no? Que en realidad quizás ahora nos hemos desequilibrado durante mucho tiempo por el sistema patriarcal, pero también es encontrar que tienen que convivir las dos esencias, ¿no? Y hace tiempo hice una canción que encontré que es muy bonita, que se llama, bueno, es el Padre Nuestro en arameo, ¿no? Y cuando escuché esta en arameo, la canto en arameo, es brutal. es el Padre espectacular. Es que es brutal el Padre Nuestro en arameo. Total, o sea, a mí se me ponían los pelos de punta, pero cuando lees la letra no habla de un género, te está hablando de ese concepto como puede ser amor, la libertad o del amor, sí. ¿no? Hay muchas cosas en lo que has dicho. Yo creo que la necesidad de tener una divinidad, un poco así, sin género, es un poco... Hay muchas necesidades que tiene el ser humano de tener una divinidad, ¿no? O ha tenido hasta ahora, que creo que más antiguamente, estas son creencias mías, mi opinión personal, es de si no tenemos ciencia que nos explique por qué pasan las cosas, pues evidentemente pensamos que es magia y que hay una persona, o sea, un ser exterior que lo está provocando. O sea, ahora sabemos que los rayos de las tormentas pues son electromagnéticas y los electrones, cómo funcionan. Bueno, mucha gente no sabe cómo funciona, pero si lo buscas lo encuentras, ¿no? O sabemos que las flores dan frutos porque se polinizan las células sexuales de las plantas, ¿no? Y todo tiene sentido para nosotros, pero cuando no tiene sentido, tienes que proyectarlo en un ser que pueda hacerlo, ¿no? Entonces, cuanto menos ciencia, más culto a algo externo, ¿no? Esto por un lado. Actualmente también creo que hay un tema de fe, o sea, de sentir que puedes creer en algo más, que no estamos solos en este mundo, porque creo que esto a veces da mucho miedo y mucha gente prefiere, bueno, mucha gente o incluso yo, o sea, yo no creo en el Dios cristiano, pero sí que creo en algo más, que puede ser el amor, o puede ser el universo, o puede ser un sentido que lo una. O sea, como que todo tiene un sentido final que más allá del que tengo yo ahora mismo y que aquí. A lo mejor es algo que tú no puedes llegar a comprender o a ver en su globalidad, pero lo puedes sentir como una intuición. Que es como eso, ¿no? Que te da esperanzas para seguir, o eso que en el momento de mayor adversidad te hace querer seguir y no abandonar, ¿no? Esto por otro lado. Y luego también creo que necesitamos símbolos para conectar con el inconsciente. O sea, necesitamos símbolos para conectar con el inconsciente, para poner cajitas y para entender pues partes de nosotros que igual no vemos, ¿no? O necesitamos como verlas a través de un arquetipo, a través de un simbolismo, a través de una leyenda, de una parábola o de lo que sea, un mito, para poder entender y llegar a esa parte subconsciente, ¿no? Eso me encanta porque es lo que tú decías antes. Después se empezaron a dividir estas cualidades de la diosa y estos arquetipos representan partes también de la persona, ¿no? La guerrera, la virgen, la madre, ¿no? Y es como permitirte, cuanto más tú te permitas esa amplitud de emociones y de formas de actuar y de ser, más libre te vas a sentir y más completa vas a ser. Total. Lo que pasó con esto, voy a hacer un poco de resumen histórico para que también entender cómo el patriarcado llegó, porque en las sociedades del Neolítico, con la cultura de la diosa, eran culturas matrísticas. No las quiero llamar matriarcales, porque si las llamo matriarcales parece un poco lo opuesto al patriarcado, y suena como las mujeres dominaban, las mujeres y los hombres estaban en segundo lugar, y no era así. Era simplemente que si tú te estás relacionando, como decíamos, no había monogamia, no había parejas de hombre-mujer, hombre-mujer, aunque ya estuvieran asentados en poblados, no había parejas. Entonces, claro, si una mujer se acuesta con más de un hombre, no puede saber de quiénes son los hijos. Sabes quién es la madre, pero no sabes quién es el padre. Entonces, claro, los linajes eran linajes femeninos. O sea, en realidad había reinas, no reyes. Había reinas y se les... Como Cleopatra, ¿no? Como Cleopatra, exacto. Pero Cleopatra llegó mucho más tarde. Pero sí, había reinas y a veces incluso se escogían a reyes para fecundar a esa reina por sus genes, o sea, en plan, y se hacían como olimpiadas, no son las griegas, pero sí concursos en tribus y tal, para conseguir como el mayor dotado a nivel de genética para que la descendencia de la reina fuera la mejor. O sea,
Es increíble, ¿no? Entonces, se podía trazar los linajes de madre, hija, abuela, tarara, y así eran como se llaman los matrilineajes. Además, la estructura de los poblados se cree que eran alrededor de la tienda o de la casa de la mujer. O sea, que la mujer con sus hijos vivían en esa casa, cada mujer tenía su casa y los hombres rondaban, rondaban alrededor de esas casas. O sea, la casa no era del hombre, la casa era de la mujer. Y como los hombres eran compartidos, o sea, es que es un concepto súper diferente, pero en realidad tiene mucho sentido. No es que los hombres estuvieran en segundo lugar, sino que como de madres a hijas pasa la herencia, pues la casa mía va a pasar a ser tuya y tal. Igualmente la propiedad individual en ese momento no estaba tan... No había propiedad individual, o sea, no era esto es mío, 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 y no que... Es como un concepto de comunidad pues mucho más realista de lo que podemos imaginar, ¿no? En plan, todos compartimos, sobrevivimos en grupo, ¿no? Nos nutrimos en grupo. Entonces esto, ¿no? ¿Qué pasó? Que eran, yo me los imagino estos pueblos, esas tribus que, o sea, tribus, digo tribus, pero eran pueblos, o sea, asentamientos que desde Sumeria, Anatolia, o sea, hay en la antigua Irak, es que de verdad, o sea, hay muchísimas culturas, ¿no? Y estuvieron, yo creo que unos 4.000 años viviendo en paz. Luego comentamos el tema de cómo el vínculo materno afecta a esto, porque realmente es una clave, de cómo vivían en paz y no vivían ni conquistando otros sitios, ni peleándose, ni con esa energía de necesito ganar terreno, necesito conquistar y necesito ir a invadir a otros lados. Eran poblados que vivían de la agricultura, yo me los imagino felices, bueno, con sus preocupaciones, si no llovía, o sea, no sería fácil tampoco, pero sin muchas invasiones. Entonces... Sin muchas guerras. Sin guerras. Se dice que la Edad de Oro es un mito. ¿Sabéis la Edad de Oro que se habla en Hesíodo, que es un poeta griego, y hablaba de la Edad de Oro, que es cuando los humanos vivían en paz? Se dice que es un mito, pero cada vez se está descubriendo que no es un mito, que esto fueron unas culturas matrísticas de cuando había la diosa y no el dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que sí, esto duró como desde el 10.000 a.C. al 4.000 a.C. Y luego, ahí en el 4.000 a.C. empezaron a haber invasiones de tribus que todavía eran nómadas más del norte, que son las llamadas tribus indoeuropeas, que venían como de las zonas como de los Urales, como el sur de Rusia, toda esa zona. Y durante 2.000 años fueron bajando en pequeñas invasiones y fueron invadiendo todos esos poblados y asentamientos de la cultura de la diosa. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos creían en un dios masculino, guerrero, de la montaña y del fuego, básicamente, ¿no? Era como, en lugar de tenerlo asociado a la tierra, a la naturaleza, a los frutos y a la fertilidad, era como más el dios del rayo, ¿no? De la tormenta, de la montaña. ¿Los vikingos también? Claro, los vikingos. ¿Thor? Claro. Pues fíjate los vikingos, ¿cuántas diosas tenían y cuántos dioses? Diosa creo que solo hay una y es Freya. ¿No? Todos los otros son dioses. Entonces, como... eran los vikingos, que sabemos los vikingos, súper guerreros, agresivos, violentos, con hierro, o sea, ¿no? Por ejemplo, las culturas de la diosa no tenían ni hierro, ni evidentemente armas, ni caballos, o sea, ellos sembraban la tierra, estaban ahí felices. Y llegaron nosotros y se los comieron. Pues exacto, ¿no? Y fueron llegando. Lo que sí que hicieron es que no los aniquilaron totalmente y se mezclaron con ellos, o sea, invadieron y se mezclaban. ¿Y cómo lo mezclaban? Aparte de, pues, aparejarse con las mujeres y evidentemente pues saquear lo que tenían que saquear, se quedaban ahí, ¿no? Porque tenían unos climas más beneficiosos para ellos, estaba más al sur. Entonces había más calor, más abundancia, podían ser sedentarios ahí, no tenían que estar continuamente cazando, ¿no? Pero es que además casaron a sus dioses con las diosas. Entonces eso lo que significó es que se empezó a someter a la diosa al dios. O sea, una diosa que antes era una y servía para todo, o sea, tenía todos los atributos, de repente empezó a ser la cónyuge, la amante, como sometida, pero no aniquilada. O sea, no es que dijeran solo hay un dios y es el dios Thor y todo lo otro es mentira. No, simplemente es como, ahora Thor está casado con tal, ¿no? Y ahí se formaron otros mitos y otras divinidades. Y ahí vemos, por ejemplo, en la antigua Grecia, como hay Zeus, Apolo, Hércules, o sea, hay muchos dioses. Esto fue después también, ¿no? Sí, esto fue con a medida de invasiones se fueron cambiando las divinidades y al final acabaron con la diosa fragmentada. O sea, en lugar de haber una sola diosa Hera, pues hay Hera, Artemisa, Afrodita, Perséfone,
Vesta, o sea, hay muchas, ¿no? Y cada una significa una parte, o sea, representa una parte de la mujer, al igual que para el hombre también. Pero igualmente el dios más importante es Zeus, ¿no? Que es el dios del rayo, del cielo y de la montaña, ¿no? Que es como... Ostras, es verdad, claro. Sí, casi todos los dioses en realidad son de la montaña. Incluso el dios cristiano, el dios judío, es el dios de la montaña y del fuego y del rayo. O sea, está en el cielo, o sea... Entonces ahí es como se fue fragmentando. Esto, claro, la mitología de la religión, cuando no hay escritura, porque en ese momento no, todavía, o sea, en el principio de esas invasiones se empezó a desarrollar la escritura, todo se pasa a base de canciones, mitos y fábulas y de cuentos. Claro, ¿no? es como lo que decía en una entrevista de 729, Enric preguntaba a Tony Segarra sobre la iglesia y decía, ellos hicieron la primera campaña publicitaria de la historia con los apóstoles, ¿no? En realidad es eso, o sea, a través de los mitos, de las historias, se ha ido creando Totalmente. todo este conocimiento antes de que incluso de que hubiera escritura también, ¿no? Porque en esa época creo que ya había... Claro, o sea, la escritura empieza a llegar un poco después, o sea, con esas invasiones es cuando se empieza a desarrollar la escritura. En realidad creo que la primera escritura que hay es una escritura sumeria, se dice que es como, hay una tabla como de tierra, y se dice que fue un hombre que lo escribió, pero en realidad hay evidencias de que fue una mujer. Porque todavía, o sea, claro, esto fue largo de 2000 años. 2000 años son muchos años para que pase todo esto, ¿no? Y al principio las mujeres seguían teniendo roles súper principales como sacerdotisas, o sea... A mí me encantó cuando explicaste lo de los templos de... ¿Eran los templos de Atenea? Bueno, los templos en general era, claro, es que es mucha tela, ¿eh? Pero cuando había mezcla de dioses y diosas, se rezaba al dios de una manera y a la diosa de otra manera. Y entonces los peregrinos podían elegir al templo que iban. Porque esas invasiones de esas culturas no erradicaron la diosa. Y esto es una cosa guay que hicieron, que es como que no se la cargaron como mínimo, ¿no? O sea, la sometieron, pero no se la cargaron. Entonces, el culto a la diosa era a través del culto de la energía de la sexualidad o del erotismo o de la sensualidad o de la poesía o de la emoción, ¿no? De lo más sutil. O sea, lo que no es acción, dirección, resultados, guerra, sino más desde la conexión. Desde hemisferio izquierdo, ¿no? Sí, hemisferio derecho. Perdón, derecho, sí. La parte izquierda, sí, pero el cerebro es la derecha, ¿no? De lo más poético, sutil, emocional, creativo, ¿no? Entonces, los templos de la diosa, se le rezaba a la diosa a través de la sexualidad, o a través del erotismo, a través de la canción, de la poesía, de las artes del templo, que se llaman, ¿no? Y se hacía en grupo, y había sanación sexual, por ejemplo. Entonces hay templos de Ishtar o Asherah, que realmente se ven en la antigua Canaán, o sea, lo que es ahora Palestina, que había muchísimos templos que era de prostitutas sagradas, pero con otra concepción totalmente diferente de lo que es la prostituta ahora, ¿eh? O sea, prostitutas sagradas en las sacerdotisas del templo tenían el rol más alto de la sociedad. Y a través de la energía sexual ellas podían sanar y podían curar. O sea, y se conectaban con la diosa a través... O sea, lo divino era la sexualidad. O sea, fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿eh? En plan, la sexualidad y el cuerpo de la mujer era algo venerado, era algo que te unía a la divinidad, ¿no? Esto era como el culto a la diosa. El culto al dios, pues era un poco similar al que tenemos ahora. De rezar, orar, si quieres, meditar. Pero en plan desde mente, pureza, rectitud, incluso castigo, o sea, castigo a sufrir, ¿no? El tema de, no, porque claro, era un dios guerrero, era un dios violento, era un dios castigador, ¿no? Entonces, bueno, esto estuvo convivían las dos culturas durante mucho tiempo. No sé qué me has preguntado, que me he ido a... Ah, sí, te quería hablar también de cómo, que has dicho lo de la campaña de marketing de la iglesia, bueno, de las religiones. Claro, con su logo, la cruz. Claro, sí, los 12 apóstoles, ¿no? Claro, la manera de obtener información a través de la caja del confesionario, ¿no? Que es un elemento mágico que claro, de repente feedback, te ¿no? conecta con Dios, ¿no? Claro, es como este puente interdimensional. Sí. Es buenísimo. Y yo diría ¿Lo miras así? que no solo los cristianos fueron muy buenos marketingianos, sino que empezaron los judíos. Los judíos, bueno, no quiero hablar más de los judíos, pero los hebreos, o sea, las tribus hebreas, fueron los que empezaron todo este jaleo, ¿no? Porque, aparte de estas invasiones durante 2000 años de pueblos del norte, que más o menos dejaron convivir a la mujer, o sea, a la diosa y a la mujer, les dejaron tener pues sus roles, ¿no? Seguían habiendo sacerdotisas y la mujer más o menos seguía, tenía menos libertad, pero seguía teniendo cierta libertad. Luego llegaron las invasiones a la antigua Mesopotamia, que de ahí se formaron todas las otras culturas, digo, o sea, la antigua Grecia, o sea, de ahí se exportó todo. Llegaron las tribus hebreas. La diferencia con las indoeuropeas es que los hebreos eran monoteístas. Creían en solo un dios
Y ese Dios prohibía a todos los otros dioses. O sea, solo tenías que creer en su Dios, Yahvé, Jehová. Entonces llegaron a la antigua Canaán, que es Palestina ahora, y todo lo que era el culto a la diosa tuvo que ser erradicado. Erradicado significa genocidio. Genocidio a las personas que no quisieron adoptar su nuevo culto. O sea, se mataron todas las sacerdotisas, los templos de Asherah, que era la diosa en ese sitio, que eran las prostitutas sagradas, o sea, donde se hacían esas sanaciones sexuales, donde la sexualidad era celebrada como algo divino, se derrumbó. Y esto que lo más fuerte es que está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia, en el Génesis, y esto, bueno, en más libros, y eso no te lo contaría en el colegio, que había la diosa sale en la Biblia. Y se explica cómo eso se fue considerado pagano y Dios ordenó que había que derruir todos los templos, que no quedara ningún pilar, que no quedara ninguna sacerdotisa y que el único Dios al que había que obedecer era él, ¿no? Entonces ahí sí que hubo una aniquilación total de la diosa. Pero es que además, como era una cultura patriarcal, en el sentido de las herencias, el linaje iba de padres a hijos, pero la única manera de poder controlar quiénes son tus hijos si eres hombre es que tu mujer, o sea, que la mujer se acuesta solo con un hombre. Claro. Y ahí es donde empezó la monogamia. O sea, ahí es donde empezó la monogamia y el control absoluto de la mujer. ¿Por qué? Porque necesito que sea virgen al matrimonio. O sea, necesito que llegue virgen para asegurar que no se ha acostado con nadie más. Necesito que no me sea infiel. O sea, necesito como tener en las escrituras o en la ley o en la religión como a la mujer sometida. O sea, que no se le ocurra tener libertad sexual y acostarse con otra persona. Entonces ahí es donde cambiaron los mitos. Y los cambiaron, ¿no? O sea, la primera propaganda empezó, por ejemplo, fabricando el mito de Adán y Eva. Que los mitos que había antes de estos eran mitos donde nuevamente la diosa era la creadora del universo. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los primeros mitos que se saben de la creación es la diosa Nut, que creó la noche y el día, y es una diosa que crea a todo el mundo. Incluso en la antigua Grecia, Hera, que era una diosa original de estas, o sea, una diosa única, que luego acabó convertida en la mujer de Zeus y además cuernuda por todos lados. Sí. Hera estaba amamantando a su hijo y de una... O sea, el niño tiró no sé qué, se le fue la teta y de toda leche creó la Vía Láctea. Y por eso la Vía Láctea se llama así, y esto es así. Cuando se ve... Cuando estás en un cielo súper bonito que se ve ahí como leche, ¿no? O sea... ¿Y qué hicieron los hebreos? Pues explicar que no. Que la creación la hizo Dios y además creó al hombre y a la mujer. Creó la mujer del hombre y además la mujer la lió parda porque tentó al hombre, ¿no? A través de la serpiente, que en realidad la serpiente a nivel de simbología se ha pintado siempre desde las diosas antiguas, también la serpiente es su símbolo de la sexualidad femenina, la libertad femenina y lo indomable. Y es la Kundalini también. Es la Kundalini, exacto. Es que es todo lo mismo. La energía vital de la persona. Exacto. Pero está muy relacionada con la mujer o con la energía femenina. Con esa energía que decíamos de erotismo, de sensualidad, de libertad, de salvaje, de naturaleza, ¿no? De lo indomable. Entonces, claro, ahí ya escribieron y lo fabricaron así. Es en plan, vale, ¿cómo hacemos que a la mujer no se le ocurra? ¿Cómo vamos a hacer la campaña de propaganda? Exacto. Pues la mujer fue la primera culpable de todos los males del universo. Porque fue la que hizo que nos echaran del paraíso. Y además no solo aquí, sino que en la antigua Grecia hay el origen de la caja de Pandora. Que es que pobre Pandora abrió la caja y bueno, todos los males salieron de esa caja y la humanidad pasó de la edad de oro a como estamos ahora, todos llenos de enfermedades, de infecciones, de todo y de maldad en el mundo porque la señora Pandora decidió abrir una caja y es otra vez la mujer es la culpable de todo, ¿no? Y esto nos moldea las mentes, o sea... Entonces, esa culpa. Claro, me la di cuenta, culpa. el otro día lo pensaba después de escuchar todo esto que estás diciendo en esa conferencia, pensaste, ¿somos hijos del cristianismo? Realmente. Y no nos damos cuenta hasta qué punto somos todo hijos, esto ha calado en el inconsciente. Yo diría del monoteísmo. O sea, del monoteísmo, porque en realidad el judaísmo, el cristianismo y el islam comparten escrituras. O sea, las primeras escrituras son iguales para todos y lo único que los diferencia es que luego cada uno es un profeta diferente, pero en realidad hay muchos libros que son compartidos. El Antiguo Testamento es igual para todos. Entonces es como, los hebreos empezaron con esto, los cristianos se apuntaron y el islam se apuntó después. Y es como un solo Dios que en realidad es el mismo Dios, es Yahvé o Alá o el Dios cristiano, pero es que en las escrituras es el mismo Dios, ¿no? Lo que cambia es qué profeta seguimos. Jesús, Moisés o Mahoma, pero en realidad es esto y se basó en
poner a la mujer a los pies del hombre, a controlar su sexualidad, o sea, a controlar que no se acostara con nadie más, a hacerla sumisa, a hacerla culpable, para que ella no se atreviera a rebelarse, en plan, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo si por culpa de las mujeres estamos en el mundo como está, ¿no? O sea, en plan, así nos echaron del paraíso y todos los males del mundo caen en la mujer. Y todos esos mitos de los que hablabas también, que a mí me pareció flipante, ¿no? En el que hay como un héroe que salva a la población a través de matar el dragón, pero si haces ese link de que representa esa energía de la sexualidad femenina, entiendes mucho que está conectado con esto que decías, ¿no? Claro, esto es el otro tema, ¿no? O sea, hasta que no hubo escritura, todo el conocimiento de los orígenes de la humanidad y de lo que había pasado antes era a través de mitos y de fábulas y de canciones y lo que he dicho antes, ¿no? Entonces ahí ya empezó a aparecer la escritura. Entonces es como, ¿cómo podemos cambiar rápidamente en una generación o dos todo lo que se sabe de antes? ¿Cómo podemos enterrar ese culto a la diosa y enterrar esa libertad sexual y libertad de la mujer y donde la mujer tiene un rol igual de importante que los hombres? Pues simplemente cambiando los mitos. Entonces, ¿cómo puedes cambiar el mito de una forma que quede bastante claro? Pues en casi todos los mitos que conocemos hay siempre un santo o un héroe o un dios que se carga a una energía reptil, que es o una serpiente o un dragón o una medusa, o sea... El mito de San Jordi. El mito de San Jordi, el mito de San Jordi. Es que es así. Entonces, ¿por qué? Porque al final... Es lo que decía antes, esa energía serpentil y reptil representa lo indomable de la mujer y también era el símbolo de la diosa en muchas culturas. Entonces, como dejan escrito claramente, cuando llegó un momento que un dios apareció, se cargó a la diosa original y ahora el dios es el que manda. Y en realidad hay muchos mitos que aparece ahí como coletilla o como parte final, que es que se salvó una mujer, se salvó una princesa, ¿no? Porque en San Jordi. Pero lo que se dice es que fueron malas traducciones y en realidad no es que se salvó a la mujer, sino que se eliminó la parte indomable de ella, claro, se mató esa parte, se fracturó, y luego la que se salvó es la que le interesó salvar al patriarcado, que es, quedó una parte de la mujer pero sumisa, sin esa energía salvaje, independiente, autónoma y libre, ¿no? Entonces, como en todos los mitos tenemos un ejemplo muy claro de cómo se cortó a la mujer o sea, cómo se le cortó a la mujer de su libertad y de su poder. Y esto sí. Que ayer también estaba hablando con Armando y le decía, yo siento como una atracción por estas diosas como Kali, por ejemplo, como Dakini, ¿no? Kali es la diosa hindú que también representa la sexualidad, la muerte, la agresividad, ¿no? Y me estaba contándome un poco más, dice, fíjate que cuando Kali corta cabezas es esta manera de romper como con los engaños de la mente, con esta división, ¿no? Y pensaba, es que es lo que, esta representación de estos arquetipos es lo que nos falta, la representación de las divinidades en nuestra cultura occidental, ¿no? Porque ella representa también esta agresividad, sexualidad, ¿no? Y esta no dualidad. Claro. O sea, es como de conexión de... Es lo mismo el cuerpo que la mente, es lo mismo el bien y el mal, es lo mismo sexualidad que espiritualidad y que la tierra y que el cielo, ¿no? Pero nosotras hemos vivido en una cultura en que hemos tenido que elegir entre ser la puta, ya estamos denigrando esta parte de la sexualidad que decíamos, o la virgen y la mujer de bien, ¿no? Y yo creo que muchas mujeres nos ha pasado esto de decir, ostras, cuando decidimos pendular hasta este otro lado que nos conecta más con el instinto, con la asertividad, con los límites, con la ambición, entendida de una forma de mostrarnos al mundo con lo que queremos, se nos ha migrado y hemos tenido que hacer un camino de integrar estos dos polos cuando este no estaba representado. Claro. Y de aquí lo voy a enlazar a esta preciosa camiseta que es que un día me salió, creo que estábamos hablando con Ana y fue como, es que puta diosa, y pensé, es que es la manera de unir de nuevo este concepto que está representado pues en estas diosas que podríamos decir que he dicho antes, ¿no? Sí. Hay mucho que decir sobre esto. Lo primero que me viene es cómo las religiones monoteístas, el cristianismo, en las escrituras y en las enseñanzas, ¿no? Pone todo lo que es la sexualidad, el cuerpo y la mujer. O sea, es como las primeras religiones que empiezan a dividir lo que es bueno y el malo. Porque en las religiones anteriores, o sea, de la diosa o incluso cuando había muchas divinidades, no había bueno o malo. O sea, todo estaba bien, ¿no? No había cielo o infierno. El cristianismo y el judaísmo empiezan a cielo o infierno. Entonces, hay algo que está bien y hay algo que está mal. Esto para empezar. Y vas a pagar por ello. Claro. Y también hicieron el cambio de la sexualidad y el cuerpo
como algo sagrado que nos conecta con la diosa o con la divinidad, ¿no? No. El cuerpo es lo sagrado, o sea, el cuerpo y la sexualidad, esto no es sagrado, esto es lo contrario a sagrado, esto es tabú, no se va a hablar de ello, se va a reprimir y cualquier persona que lo exprese va a ir al infierno, básicamente, ¿no? Es como desconectar, o sea, y todo lo que va a ser sagrado y divino va a ser los procesos como más mentales, ¿no? De oramos y pregamos y la rectitud no, sí, es la rectitud, es la pureza, el no tener contacto con el cuerpo, avergonzarse de los fluidos que tenemos la menstruación, por ejemplo, o sea, Ostras, claro. sí, ¿no? En plan, el cuerpo de la mujer es malo, la sexualidad es mala, todo esto infierno, ¿no? Y lo que decías también de Kali, hay diosas, o sea, por ejemplo, me viene Sekhmet, que es una diosa egipcia, que es la diosa de la guerra y de la rabia y de la ira. Y a mí esa diosa me encanta, porque es que nos falta esto a las mujeres, en plan, la rabia, tío, o sea, aprender a poner, la rabia nos ayuda a poner límites, a decir aquí no, y no pases, no me chafes, porque esto no, y claro, tan negadas y sometidas que las religiones nos han enseñado hasta ahora que sin esos arquetipos no puedes acceder a esta, o sea, puedes haciendo trabajo personal, pero si no tienes un ejemplo donde hay una diosa que se enfada y que dice aquí no me pises, pues es mucho más difícil poder hacer esto en tu día a día, ¿no? Y las diosas originales sí que eso lo tenían, o sea, eran diosas de vida y de muerte y de destrucción. Y estaba integrado como, pues la diosa crea y la diosa mata. Y son dos caras de la moneda, y entonces es como una parte de la vida. Luego con esto desaparece también tanto miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Y tanto miedo a las emociones incómodas, o sea, no quiero decir negativas, incómodas. Como la tristeza, la rabia, el dolor, ¿no? Entonces, porque estaba integrado como la diosa sentía eso, ¿no? La diosa vivía eso también. Y en los mitos, pues la diosa se enfadaba y la diosa lo pasaba mal, porque hay mitos originales como Inanna, cuando baja al inframundo y tiene que pasar como 7 portales y tiene que ir como... Es muy bonito ese mito, tiene que ir como sacándose de capas para ir a buscar a su hermana, ¿no? Y lo pasa mal la diosa bajando al inframundo, ¿no? Pero se va sacando y es como va haciendo trabajo personal de ver, yo no soy esto, ¿no? Y al final llega desnuda a encontrarse con su hermana y luego renace, ¿no? Y es como, claro, con mitos así, pues te ayuda a hacer lo mismo a ti, pero con mitos de no, tienes que ser, pues esto, virgen, santa, pura y madre, y cualquier cosa que se salga de ahí pues acaba siendo la puta. Y el cristianismo, otra vez, nos lo ejemplifica en el Nuevo Testamento con las dos Marías, o sea, los dos referentes que tenemos en el Evangelio de femenino son María, la Madre de Jesús, que es la Virgen, y María Magdalena, que es la puta. Que además es la puta, pero yo creo, y por lo que, bueno, se está también como demostrando, a lo mejor es la pareja de Jesús. Bueno, claro, sí, de esto sé mucho también, ¿eh? Pero era, bueno... Ahora voy a decir una verdad, bueno, no sé si es una verdad, pero una teoría que es muy incómoda, ¿eh? Para la gente cristiana. Y es que María le enseñó, o sea, María decían que era una iniciada del culto de Isis, o sea, que adoraba a la diosa Isis en Egipto, y que era sacerdotisa del templo, de esas sacerdotisas que he hablado antes de que curaban con la energía sexual, ¿no? Entonces, ella conocía las artes del templo, que podían ser sanación sexual, kundalini, todo el tema del tantra, ¿no? De manejar la energía sexual de las personas, de conectarse con la divinidad a través de la energía sexual, y dicen que ella es la que enseñó a Jesús, o sea, ella estuvo enseñándole a Jesús todo eso, estas artes, estos temas, ¿no? Y que gracias a eso Jesús puede resucitar, porque tenía como un cuerpo energético tan fuerte que había cultivado al nivel de orgasmos, de... sí, de energía sexual bonita, sagrada, o sea, y que él fortaleció muchísimo, o sea, él llevaba más como energía de la oración, de la plegaria y tal, como por sus creencias, pero que María Magdalena la ayudó con todo el tema de las artes del templo, la energía sexual y de fortalecer el cuerpo energético a través de la energía sexual y la fuerza vital, ¿no? Y esto es una teoría que, bueno, no tiene mucha fuerza porque no interesa que tenga fuerza, pero que bueno... Podría ser. Bueno, es que todo lo que estamos hablando en realidad es algo que estamos reconstruyendo a partir de... Pero en realidad, ¿qué sabemos? ¿No? Son historias que pasaron nunca... O sea... Pero realmente... Claro, por ejemplo, hay un testamento de María Magdalena. ¿Ah, sí? Sí, hay testamentos de más de 25 apóstoles, personas, pero no interesaron. Se consideran apócrifos, que es como... Sí, son escrituras que se encontraron, pero
no son válidas. Ujú. Hay solo 4 testamentos válidos, que son los que Marco, Juan, Pedro y, no sé, Mateo. Hay como, los que nos gusta lo que dicen son válidos, todos los otros no son Lo válidos. borramos. Y dicen que María Magdalena, yo tengo el libro del su testamento, se puede comprar, su testamento, ¿no? Dicen que ella era la favorita de Jesús y que esto de que Pedro era el apóstol así como más importante, no, se ve que Pedro no soportaba a María Magdalena porque se sentía que le robaba su sitio, porque era la pareja de Jesús, ¿no? Entonces es como Jesús, su gran aliada, su gran compañera, la que la ayudó más fue una mujer. Pero esto no sale, o sea, esto no, los testamentos no salen, no interesa que salga, ¿no? Porque es como devolver un poco el papel de la mujer. También hay un libro del que tú hablas, me acuerdo en la entrevista, que es When God Was a Woman. Sí, Cuando este Dios libro. era una mujer, que es una, bueno, que lo recomendamos porque da información muy relevante y sobre todo mucho más extensa de todo lo que estamos hablando aquí hoy. Claro, ¿no? si os interesa todo el tema de qué hallazgos arqueológicos, qué culturas en concreto, qué yacimientos, qué escrituras, qué libros, o sea, todo esto en profundidad, en plan, mira este libro, When God Was a Woman, Merlin Stone, que es ahí, o sea, está documentadísimo, o sea, es en plan, vale, leo esto, puedo ir a este documento y verlo y ver cómo realmente, pues en el antiguo Egipto, las mujeres eran, hace miles de años, las que iban a hacer los encuentros públicos, ¿no? Iban al abogado, o sea, no sé si abogado, pero las funciones públicas las tenían las mujeres y hay un escrito que dice, los hombres se quedaban en casa cuidando a los niños y tejiendo. O sea, como que hay muchos, y de verdad que ese libro es una fuente de información brutal de dónde está escrito y cómo está escrito o sea, en plan la evidencia de todo esto, que no son fábulas, que no es en plan, aquí han venido sinceramente No. 4 feministas a inventarse esto, no. No, es un cambio de perspectiva. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando Bellas Artes, tuve una profesora de performance y de historia del arte, Asunta Basas, a la que le mando un abrazo. Y ella fue la primera persona que a mí me puso en contexto toda la historia del arte en las mujeres. Porque claro, hemos aprendido historia del arte, sobre todo al arte de los hombres. Y para mí era como no están representadas, es que no no existieran. El que pasa es que o trabajaban con seudónimo o no se las reconocía, pero todo eso existía y hay un arte maravilloso. Y yo como mujer, como creativa y como artista, para mí era importante referenciarme en todas estas mujeres y ver lo que habían hecho ellas también, ¿no? Claro. Y algo ¿Cuál era su historia? ¿Qué es lo que tenían para contar ellas? De lo que estaban viviendo, cómo se sentían. Es que al final yo creo que la historia, o sea, lo que hemos comido con el cristianismo en las religiones ha cambiado lo que conocemos hoy en día y cómo se interpreta el pasado. Porque, por ejemplo, los hallazgos arqueológicos, que estos hallazgos de las Venus paleolíticas, los templos a la diosa que se han encontrado con realmente esculturas de diosa de diosas y con cerámicas y con objetos creados por mujeres donde ellas es muy curioso porque se han visto, por ejemplo, se han encontrado un montón de vasijas con pechos y úteros pintados con ondas de placer, o sea, y esto se ha encontrado en el siglo XIX y XX y se ha visto desde una perspectiva súper patriarcal, en plan, no, esto eran simples ritos, o claro, porque en ese momento con lo que creemos, lo que nos han enseñado es tan imposible que la divinidad original fuera mujer y que las mujeres tuvieran un rol en la sociedad y de que fueran ellas como importantes y tuvieran pues un rol súper importante, ¿no? Que es como, no, esto en realidad son ritos, no, esto en realidad se están pintando ellas mismas embarazadas, o sea, es como se ha descrito la historia de una manera, con los hallazgos que se han encontrado, muy diferente a lo que era. Entonces hay trabajos ahora de arqueólogos y de arqueólogas, en plan, es que igual esto se interpretó mal, o sea, igual si encuentras a una mujer en una tumba con una espada, es que era guerrera. Es que era guerrera. O sea, como no es las que la mujeres enterraron con vikingas, las escuderas. Exacto, también. o sea, no es que la enterraron con una espada para que le quedara bien, a ver, o sea, pero claro, si se mira desde el prisma, desde la perspectiva de que es imposible, pues vas a encontrarte la manera de que sea imposible, ¿no? Entonces, esto... Sí, sí, sí. Oye, ¿qué papel tiene la maternidad en todo esto? Me pareció muy importante cuando me lo contabas el otro día. Sí, es que yo, con el tema de la maternidad, yo cuando estábamos hablando y te dije, mira, es que la entrevista que hicimos Lidia y yo hace 2 años ha cambiado mucho porque ahora soy, bueno, no sé si soy madre o no soy madre, pero estoy embarazada, sí, soy madre. Sí, soy madre de sí. ella ya. Y me ha interesado, o sea, no es que me haya interesado. Había leído cosas sobre la maternidad y cómo afectaba en ese momento, pero no habían calado tan profundo, no las había llegado a entender como las he entendido ahora, ¿no?
que también me estoy documentando mucho, aparte de todo esto, pues de cómo quiero que sea mi parto, cómo quiero que sea mi crianza, cómo quiero que sea el vínculo con mi hija cuando nazca, ¿no? Entonces, entender la biología y la neurobiología del vínculo me ha hecho entender también todo lo otro. Y es que hay una autora, una escritora muy buena que se llama Casilda Rodríguez, que también la recomiendo mucho. O sea, si recomiendo 2 libros son When God Was a Woman y Pariremos con placer, de Casilda Rodríguez. Me los apunto los dos. Sí. Y ella explica cómo esas sociedades patriarcales que invadieron, lo que hicieron diferente de las sociedades matrísticas era que cortaban el deseo materno. O sea, y el deseo materno entendido como deseo de la mujer, o sea, sexual, pero también entendiendo que la sexualidad juega un 90% de la maternidad. O sea, que la hormona por excelencia de la maternidad es la oxitocina, que es la hormona de la sexualidad de la mujer también y de los hombres, ¿eh? O sea, la oxitocina es la hormona del orgasmo, es la hormona de la lactancia y es la hormona del parto. Entonces, como la mujer es madre porque es un ser sexual. Entonces, ocurren 2 cosas. Cuando se le corta la sexualidad a la mujer, se le corta el poder maternar de una forma amorosa y de una forma armónica. Tenemos, si se corta, o sea, la sexualidad y hay represión, tenemos úteros espásticos, o sea, úteros que no funcionan bien, que están agarrotados, que están tensos, y la oxitocina no puede funcionar bien, ¿no? Porque la oxitocina es una hormona que se genera en el cerebro, pero que tiene como 3 sitios de receptores, que son los pechos, el útero y la vagina. Y esto sirve para la sexualidad y sirve para parir y maternar y lactar, ¿no? Entonces, lo del mito de Adán y Eva y tal, y ahora te vas en el paraíso y parirás con dolor, en realidad es otra parte, que es, vamos a someter a las mujeres, vamos a cortar su sexualidad y eso va a hacer también que empiezan a parir con dolor y a maternar con dolor. Entonces, la otra cosa que descubrieron es que si tú separabas, esto es muy triste, de verdad, y se sigue haciendo. Es que me podría llorar, de verdad. Si separabas a las madres de los bebés recién nacidos, creabas bebés con un montón de cortisol, súper estresados y ya con una tendencia a ser menos empáticos. Porque al final... Porque se protegen. Claro, bueno, sí, han sido estresados desde niños porque han tenido niveles de cortisol. O sea, un bebé cuando nace, primero de todo, los bebés humanos nacen mucho antes de lo que deberían nacer. Porque como vamos a 2 patas, la pelvis se estrechó y entonces la cabeza tiene que salir antes de lo que saldría. O sea, la gestación humana debería durar 18 meses. Entonces dura 9 y se considera que son 9 meses dentro y 9 meses fuera. Exterogestación se llama. Entonces, fuera significa pegados a la madre, al corazón que conocen, al olor que conocen, a la piel que conocen, una extensión, ¿no? de ti es lo que se llama la díada con la madre. Exacto. Entonces... ¿qué descubrieron las sociedades patriarcales de una forma empírica? Que esos bebés que habían sido separados al nacer no generaban ese vínculo, no tenían ese apego seguro, o sea, ese apego de estoy protegido, estoy en mi cobija, o sea, me siento seguro porque reconozco la voz que he estado 9 meses sintiendo, ¿no? Entonces se estresaban y eran mucho menos empáticos y mucho más tolerantes al sufrimiento externo y mucho más crueles. Entonces ahí es cuando se empezaron a generar soldados. Y es lo que les interesaba. Claro, si tú quieres guerras, invadir y conquistar, necesitas soldados, no necesitas bebés felices y hombres felices. Y esta es la diferencia entre las culturas matrísticas y las culturas patriarcales, que invadieron a las matrísticas. Que las culturas matrísticas, pues, se generaron desde el deseo materno, desde una maternidad plena, desde una sexualidad de las mujeres plena, y vivían en paz. Y las otras culturas, pues, se basaban en despegar la madre del bebé al nacer, a ver, no siempre, ¿eh? O sea, no durante mucho tiempo, pero sí que, por ejemplo, los primeros 5 o 10 días, si los separas, ya haces una brecha, ¿no? Una brecha que tenía consecuencias emocionales, pues que incluso ahora esto se sabe, se ha visto en neurobiología y en psicología, o sea, el tipo de parto y qué ha pasado después del parto, esto tiene secuelas para toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde se creó esto, ¿no? Y entonces es como... Mira, yo cuando creé este programa... le puse verdades incómodas y creo que después me di cuenta también de lo que suponía este nombre. Porque hablar de verdades incómodas es hablar de todo eso que en esta sociedad normalmente no se habla. Entre ellos es la sexualidad, el trauma también, el dolor, todas esas cosas que nos cuestan más, ¿no? Claro.
Y es como una manera también de volver a unificar eso, o sea, volver a mirar eso que no hemos mirado para volver a unificar estos opuestos, ¿no? Y yo pensaba mucho en esto, o sea, es como la necesidad de hablar de todos estos temas. Y pensaba también en que yo tengo un tema con esto y te lo quería comentar, de... Yo tengo miedo a parir, ¿vale? En plan, tengo miedo a parir, por una parte, por cómo va a mutar mi cuerpo. Quiero ser madre, pero eso me confronta. Y después, que hace unos años vi un documental que se llamaba Partos orgásmicos y yo tengo metido en la cabeza, que es lo que te has dicho, ¿no? Parir con dolor, y yo quiero parir con deseo. Y sé que eso pasa por preparar tu cuerpo, que el dolor se transita, quiero decir, pero esos partos que hemos visto en la tele, gritando, llorando, en plan, mandando a la mierda a la persona que está allí y todo eso, no tiene por qué ser así. Claro. Se puede vivir con un placer también. Claro. Si se acompaña bien, si se trabaja el cuerpo para que esté más amplio, menos contracturado, si se ha hecho un trabajo con pelvis. Claro, ¿no? total. A ver, tampoco quiero romantizar el tema de que con que hagas un poco de trabajo vas a tener un parto orgásmico, ¿sabes? Porque... Tú te puedes preparar lo que quieras, Sí. que cuando vayas a parir te encontrarás lo que haya. Da igual. Exacto. A ver, estamos en una sociedad donde hay la represión que hay y donde desde pequeñas no nos han enseñado lo que es el útero, lo que son nuestros genitales, donde no nos hemos tocado, o sea... Hay una fisiosexóloga muy buena que se llama Marta Torrón, que habla de estos temas también, de cómo el impacto que tiene no ver, no tocar, no considerar nuestras partes y la poca importancia que tienen en el cerebro, ¿no? Entonces esto, hay un montón de cosas que afectan a esto. Yo creo que te puedes preparar y puedes hacer ejercicios de pelvis y mover el útero y bueno, darle movilidad y tener una sexualidad placentera y tal, pero... Y ver qué creencias tienes tú también. Claro, y un trabajo que yo quiero tener un parto natural. Digo, quiero tener porque no sé lo que va a ser, ¿no? Y no sé si al final me voy a cagar del dolor y voy a decir, mira, ya llevo 16 horas, ya no puedo más, epidural, por favor, que también me lo quiero permitir, ¿sabes? En plan, no voy a ir de Superwoman si no se puede. O sea, va a ser lo que va a ser y lo que también la bebé pues esté como esté y lo que vaya a ser, ¿no? No estoy considerando un parto orgásmico, o sea, estoy viendo un parto y es que quiero apuntar alto por si me queda medio camino, ¿sabes? Que al menos... Pues yo lo que hago es al revés, es como... Me pinto que va a ser doloroso y todo lo que no sea, pues ya no tengo ganas, ¿vale? Pero yo tenía los mismos miedos, ¿eh? Y al final, a mí lo que me ha empoderado mucho, y yo tengo muchas ganas de parir, o sea, muchísimas ganas de parir, no tengo nada de miedo al parto, porque siento que soy capaz, siento que las mujeres somos capaces de parir y que todo esto que hemos visto en pelis, como en lo inconsciente colectivo, es una puta basura de cineastas que no saben nada de partos y de que, bueno, pues llama más una mujer gritando y no sé qué que una realidad, ¿no? Y también creo que hay mucha información que las mujeres de hoy en día no saben y que una vez la sabes, pues puedes transitarlo de otra manera y puedes tomar otro tipo de decisiones, que es una cosa que me he dedicado a hacer en mi embarazo. En plan, preguntar, informarme, ver qué beneficios y riesgos tienen cada tipo de práctica o de procedimiento, de protocolo de hospital y decir, vale, con todo esto, ¿qué decido, no? Y yo también veo el parto, y es que yo soy bastante espiritual, ¿no? Y con el tema de la diosa y tal, como una iniciación. O sea, es como, al igual que había la triple diosa de doncella, madre, anciana, creo que la madre inicia con el... O sea, de verdad, creo que inicia con el parto. O sea... A ver, yo me siento madre de la bebé y soy su madre, pero hay algo en el parto del que nunca puedes volver atrás. Que es que te quiebras, o sea, literalmente, para dar paso a una nueva vida. Y para mí tiene un significado espiritual de decir, para mí, voy a buscar el alma de ese bebé y la traigo a este mundo, que guau, tengo unas ganas de poder vivir esto y de poder superar este reto de decir, quiero hacer este viaje con mi hija, las dos de la mano, en plan, venga, tú la mitad y yo la otra mitad, ¿no? De sentir como ese vínculo con ella y de pasarlo como una experiencia transformativa al 100% y iniciática para mí. Yo creo mucho en las iniciaciones. Yo creo que como sociedad hemos perdido los rituales y hemos perdido las iniciaciones y yo creo que el parto lo es y probablemente para una mujer sea la que más. O sea, en plan, es algo fisiológico, es algo primitivo. He leído mucho y me han contado, ¿no? De decir, te vuelves un animal, o sea, te vuelves un mamífero, ¿no? Y tienes que desconectar la mente y tienes que aprender bueno, aprender, te viene solo, ¿no? Pero decir, me convierto en lo más animal y mamífera que he sido en mi vida y me pongo a cuatro patas y
paró ahí. O sea, en plan, yo quiero un parto así, yo quiero un parto donde yo pueda ser salvaje, ¿no? Recuperar eso que decíamos de lo reptil, lo que segmentaron de la mujer. Quiero un parto sexual, quiero un parto animal, y quiero un parto donde si yo quiero gritar, grite, y si hay orgasmo, va a haber orgasmo, pero que, en plan, que sea auténtico. No quiero estar en una camilla con la epidural, con unos forceps. O sea, a ver, si es lo que es porque no hay otra y la bebé se ha encajado mal y es lo que hay, pues lo aceptaré también. Pero quiero darme la oportunidad de probarlo de otra manera y de sentirme en la experiencia de me estoy transformando y me estoy iniciando, ¿no? En plan, creo que espiritualmente es como la muerte. O sea, son los mitos, es una muerte, son los mitos de la diosa. O sea, la diosa también hablaba mucho del femenino oscuro, del contacto con la muerte, el dolor, lo asqueroso, lo terrenal, la sangre, los órganos y la materia tensa, ¿no? Y tiene mucho de esto. Y para mí un parto es esto, no es todo luz y flores y sale el niño. No, es en plan, contacta con tu naturaleza más profunda y más animal y ten la fuerza para llevarlo adelante. Y, wow, esto me parece muy empoderante. Y quiero algo así. Recuperar el parto. Recuperar el parto y evidentemente prepararse a nivel de, pues eso, de movilidad de pelvis, de estar informado, de tener una buena alimentación, ejercitarse. Yo estoy haciendo deporte ahora bastante y no desde el no quiero subir mucho de peso, ay, no sé qué, sino es que también un poco. No, porque bueno. Pero desde el quiero estar flexible, quiero estar activa, quiero estar preparada para parir. O sea, necesitaré moverme. O sea, recomiendan mucha movilidad, ¿no? Si necesito estar de cuclillas durante 40 minutos para el expulsivo o lo que sea, quiero poder estar de cuclillas. O sea, que mi cuerpo esté ágil, ¿no? Quiero estar súper ágil para parir. Gracias, Ana. Tenemos 2 últimas preguntas que hacemos a los invitados del podcast. La primera es, si tuvieras que tener una conversación incómoda con alguien, ¿quién sería y qué le dirías? Pues mira, yo creo mucho en la responsabilidad personal de las personas en el mundo y creo que estamos en una sociedad donde no se tiene responsabilidad personal, o sea, en general. No hablo de las personas que están trabajadas y que hacen terapia y que se miran, pero veo a mi alrededor con mucha gente que se queja de lo que pasa, que se queja de las otras personas, se queja de que hoy me ha pasado esto, y no miran qué parte de responsabilidad tienen ellos y qué parte de poder tienen para cambiarlo. En plan, si te pasa esto, mira adentro, ¿cómo puede ser que lo estés provocando de alguna manera o qué podrías hacer tú para cambiarlo, ¿no? O sea, y creo mucho en esa responsabilidad personal. Por ejemplo, pues mira, por darte un ejemplo, cuando yo voy al curso preparto y veo a todas las madres que les hablan de la epidural y les hablan de todo, y todas así, y ninguna pregunta qué riesgos tiene una epidural o cómo es un parto, o sea, ninguna tiene ninguna pregunta y están todas en plan, no me importa nada de lo que me estás diciendo porque yo voy a llegar al hospital, te voy a dar mi cuerpo y tú me vas a sacar el bebé. Ay, pero es que a lo mejor tiene mucho miedo. Claro, pero para mí es como, es tu responsabilidad, o sea, es tu... ¿no? Y esto es un ejemplo, ¿no? O sea, yo lo entiendo, pero yo me quedé embarazada cuando tenía 17 años. Yo decidí abortar porque no me veía capaz de ser madre y no quería que a mi hijo lo maternara mi madre. Claro. En ese momento. Y estaba puto cagada, lo más... Porque era un momento en que también estaba muy disociada de mi cuerpo. Claro. Y imaginarme en una sala de hospital, yo necesitaba recuperar mi cuerpo. Claro. Pero una persona que está disociada de su cuerpo le dices de parir y quisiera cortarse la cabeza para ese momento o olvidarse lo que ha pasado para que cuando haya pasado volver, ¿no? Y no, lo digo porque creo que hay muchas personas en que lo pueden vivir así. Yo era esa persona hace unos años. Total, yo también, ¿eh? O sea, para mí... Creo que en general estamos todos muy desconectados del cuerpo y de la sexualidad y de todos estos temas que hemos estado hablando, ¿no? Para mí, una conversación incómoda es recupera tu cuerpo, recupera tu sexualidad, pero hay que hacer un trabajo para esto, ¿no? Y es mirarse en qué puntos lo estás delegando. O sea, por ejemplo, en el podcast anterior has hablado de cistitis y de cosas tuyas, ¿no? Has hablado de... Y es como, yo he tenido muchas cistitis, ¿eh? Y candidiasis no, candidiasis has dicho, pero yo he tenido cistitis, candidiasis y mi cuerpo hablándome. Y como no estoy conectada con mi cuerpo, no lo escucho. Y esto me desempodera. Y que voy a un médico que me da antibiótico una vez al mes, porque es que al final las cistitis de repetición es así, en plan... ¿Verdad incómoda? Tienes una responsabilidad con tu cuerpo. Escúchalo, conéctate. Aprende a escuchar lo que te está diciendo. Y yo, por ejemplo, ahora estoy súper conectada con mi cuerpo al punto de que yo supe que estaba embarazada
2 días después de la concepción. O sea, 2 días después, no 15, sino 2, en plan. ¿Y cómo lo supiste? Pues porque me empezaron a entrar náuseas. Ah, wow. 2, pero muy 2 días. sutiles. Y los Madre olores mía. me cambiaron y es como, es que yo, o sea, Qué fuerte, ¿no? sí, o sea, pero es que tengo una conexión con mi cuerpo que me he currado de decir, aquí está pasando algo diferente, mi cuerpo se siente diferente. Y yo me hacía, o sea, digo, bueno, si tengo suficiente hormona de esta para que me den náuseas, daré positivo. Lidia se puede acordar que le decía, es que doy negativo en los tests. Digo, yo juraría que estoy embarazada. Pero es y que con 2 días no lo pueden detectar claro, los test, ¿no? pero tu cuerpo lo sabe. Tu cuerpo es sabio, es que el cuerpo es puto sabio, es una maravilla. Y estamos en una sociedad donde mente, y esto es lo mismo, por la religión, la mente, o sea, ha ensalzado mucho la mente y el cuerpo se ha ido al infierno y a la demonización, ¿no? Y es como, no, o sea, en plan, mi cuerpo me estaba diciendo estoy embarazado y yo, hasta que no hubiera un positivo, no me lo creía. Y tardé 10 días en ver ese positivo, o 15 días en ver ese positivo. Y dudando, y luego pensé, de ti, cuando joder, ya sabías, yo ya lo ya sabía, sabías ¿por qué la no te respuesta? fías más de tu cuerpo? O, por ejemplo, ahora me ha salido aquí como un bultito que se ve que es tejido mamario que tengo en la axila. Ah, wow. Y me he enterado porque yo me toco y digo, ups, esto antes no estaba. En plan, o sea, a la mínima que mi Conoces. cuerpo cambia, yo. Y me puedo empoderar desde ahí, en plan, vale, ¿qué significa que yo tenga aquí? Pues voy al médico, me dice, pues esto puede ser que con la subida de la leche, pues te moleste, ya veremos el tema de dar el pecho, no sé qué, vale, ¿qué hago? Me informo con antelación, hablo con gente alternativa a médicos de decir, oye, es incompatible tener, o sea, me da una mastitis aquí, ¿qué puedo hacer? ¿No? En plan, conexión con el cuerpo, información, Total. trabajarse, mirarse, responsabilizarse. Y por último, Ana, si tuvieras que tener... Ay, perdón, esta ya te lo he dicho. No. Es que como has dicho al revés. Sí. ¿Cuál es tu momento mala persona? Pues mi momento de mala persona es cuando cojo todo esto que he dicho y lo tiro a la basura y no lo hago. Porque es verdad. Porque somos humanos. Porque somos humanos, no podemos ser perfectas en esta vida, es que es así, ¿no? Entonces, pues a veces, sí, mucho cuerpo, mucho no sé qué, pero me hincho a comer mal, ¿sabes? O así. Y yo creo que en el podcast anterior que estabais grabando, cuando has comentado lo de la botella de agua que le tiraste... Ay, sí, ahora nos reímos un montón, ¿eh? Sí, En plan, pero yo me siento súper identificada porque he dicho al principio, ¿no? Yo fui infiel y soy poliamorosa y estoy en esto, pero a mí gestionar emociones, yo soy una persona súper intensa emocionalmente, gestionar emociones para mí no es fácil, o sea, lo siento tan fuerte que navegar eso pues necesita de mucha energía, ¿no? Y mi peor momento mala persona yo creo que fue pues hace un año y medio o así. O sea, que tampoco hace tanto tiempo, ¿eh? O sea, yo llevo 5 años siendo poliamorosa con la misma pareja, pero hace poco, no sé, estábamos discutiendo, yo estaba en ataque de rabia, no sé, sin ancelos, de la rabia, lo que era. ¿Tiraste una botella de vino en la cabeza? No, no, pero estábamos en la habitación, había un cubo de fregar con agua al lado, de que habíamos y cogí el cubo de agua, le tiré el cubo, o sea, no el cubo, el agua que estaba dentro del cubo, pum, Creo contra que él tu y era momento mala persona acaba de superar todos los momentos mala persona que se han comentado en este podcast. Gracias, Ana. ¿Qué es esto? No podemos ser perfectos, yo lo intento, pero a veces no sale, entonces, todo está bien. Sí. Muchas gracias. A ti. Creo que ha sido una pedazo de entrevista. Hemos hablado un montón de cosas muy interesantes, pero creo que además hemos ligado todo a lo que íbamos, que es a volver a conectar estas partes de las que hemos estado disociadas, ¿no? Estos arquetipos internos y la importancia de eso para sentirnos más plenas y más libres. Totalmente. Y más empoderadas en nuestra vida. Hasta aquí el podcast de hoy. En este espacio siempre decimos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas y hoy ha quedado muy palpable. Ajá. Gracias, Ana. A ti.